hoy es un tema que ha estado minando las finanzas de los costarricenses y que provoca reacciones el día de hoy. Bueno, empecemos con el contexto únicamente de qué estamos conversando. La empresa BAC Credomatic, un conglomerado importante financiero del país, ha anunciado, y así lo coloca en un comunicado de prensa que envió en horas cerca del mediodía, cuando ya inclusive pues, el país se preparaba para lo que fue la conferencia de prensa en la cual todos nos informamos del avance de la pandemia del COVID-19 en el país. Ha decidido BAC Credomatic desvincular 79.789 clientes, despedir a 373 colaboradores y cerrar al menos 11 puntos de servicio. El encabezado de este comunicado dice: BAC Credomatic anuncia efectos de entrada en vigencia de nuevos topes a las tasas de interés. Por eso hemos solicitado a Welmer Ramos que en vivo con los seguidores de la elección nos pueda ampliar detalles de cómo toma esta noticia, toda vez que don Welmer no ha pasado ni una semana en que se firmó esta ley por parte del presidente de la República. Usted fue el mayor defensor desde el principio de su gestión como diputado, le ha puesto la piel, le ha puesto toda la fuerza a este proyecto de ley y bueno, ya BAC Credomatic anuncia efectos. Su reacción. Uno, la usura dejó de ser negocio y los que estaban en ese ámbito deberán ajustarse a las nuevas condiciones menos ruinosas para los ciudadanos. Yo creo que de todos es sabido que estamos en la peor calamidad que haya vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Miles han perdido los empleos y las fuentes de ingresos y por eso han dejado de ser sujetos de crédito. Y esto está afectando la cartera de clientes de un banco que se dedicó a prestar a tasas de interés muy altas y que hoy en día, dada la pérdida del empleo de esas miles de familias y de esos pérdidas de ingreso de muchísimas pymes, pues tiene que hacer ajustes. El negocio de sobreendeudar a la gente a tasas abusivas debe frenarse. Jamás una calamidad puede servir para abusar de la necesidad de las personas, metiéndolas en esclavitud financiera con tasas altísimas. Estos despidos no tienen nada que ver con la ley de usura, ni con, pero sí con el COVID, sí tienen que ver con la pandemia que estamos viviendo. Es más, cuando uno ve la noticia, el banco dice que no es que los está echando, es que les buscará otras opciones de crédito. Y esto, lo que está diciendo el BAC, es que esa gente, dada la situación que vive el país, donde muchísimas empresas también están despidiendo gente, ahora debe ajustar su negocio y está buscando como excusa la tasa de usura. Si prestara tasas del 50% es lo que le permite al BAC mantener a esa gente, entonces yo lo que le digo es que es un banco bastante ineficiente porque son tasas muy, muy elevadas dado el costo del crédito y dado el costo de servicio que sí tienen otros bancos. Porque si nosotros vamos a ver los bancos del Estado, vamos a ver las cooperativas y vemos a cómo está prestando las solidaristas, son tasas que son de la mitad de lo que es la tasa de usura en muchos casos. Así que aquí lo que hay que cuidar es que esos tarjetavientes no se les quiera incrementar ahora la tasa utilizando excusas de microcréditos, etcétera, cuando la deuda obedece al concepto de tarjetas de crédito, que es una tasa mucho más baja. Pero, bueno, el mismo comunicado, don Danilo, dice que hay otras opciones bancarias para esos clientes y que los van a acomodar en esos otros productos crediticios. Entonces, es en ese sentido que creo que va el asunto. Compartimos hasta ahora, don Welmer, permítame, porque evidentemente una noticia de este tipo ha tenido reacciones, inclusive en protagonistas y políticos nacionales que se encuentran fuera de nuestro país, como el señor expresidente don José María Figueres Olsen. Él ha señalado en su perfil oficial, dice: al leer esta noticia sobre el BAC, recordé que don Pepe nacionalizó los bancos luego de la revolución del 48. Me dirá usted, eran otros tiempos. Sí, es cierto, pero pareciera que regresan en más de un sentido.
en medio de la peor crisis que hemos vivido con el COVID-19 galopante y 600,000 personas sin trabajo. El BAC nos muestra una solidaridad, con comillas, y pone la palabra solidaridad, despidiendo a 373 de sus colaboradores porque suprimirá 187,526 tarjetas de crédito a 79,789 clientes. Ni vergüenza les da, dice don José María, que toman estas medidas por la aprobación de la ley contra la usura. En otras palabras, debemos interpretar que solo con intereses de garrotera eran rentables estos clientes. Y si estos 79,789 clientes eran tan riesgosos y malos que ahora hay que quitarlos porque les dieron 187,526 tarjetas, o sea, más de 2 tarjetas por cliente. ¿No será más bien que la ley de usura es la excusa y la verdadera razón es la crisis misma que obliga al BAC a recoger velas? ¿Qué opina usted, don Welmer, de estas palabras de don José María? Don José María está leyendo perfectamente lo que está sucediendo. Dice el BAC, adicionándole a eso, que cierra 11 puntos de crédito. Eso jamás puede relacionarse con la disminución en las tarjetas, puesto que ahí lo que se ofrecen son también otros servicios, más allá de solo el cobro de tarjetas. Yo lo que siento es que tenemos un proceso recesivo en el país con una estrategia de mercado de un banco que apostó por sobreendeudar clientes y familias, personas, y que de pronto cuando se viene la crisis, la calamidad que vive el país, donde hay más de 500,000 de ayudas que ha tenido que dar el gobierno para que la gente pueda comer. Entonces, claro que le explotó una burbuja que había creado de sobreendeudar gente a tasas de interés altísimas. Pero eso no tiene nada que ver con que pasara la ley de usura, que es una ley que viene a defender a la gente de una barbaridad que venía ocurriendo en Costa Rica desde hacía 50 años, donde estaba la gente en esclavitud financiera, pagando intereses nada más de por vida, sin poder abonar nada. Cierra este comentario el señor expresidente diciendo: esta crisis necesita solidaridad, no egoísmo. Solo saldremos adelante de esta hora tan oscura ayudándonos entre todos. Hoy el BAC con su accionar se apuntó al lado equivocado de la historia. Evidentemente tenemos el comunicado de prensa en el cual pues ampliamente a lo largo del día pues en todos los medios de comunicación se ha hablado acerca de estas medidas. Don Welmer, a mí me llamó la atención la rapidez con que se toma esta decisión. Pareciera como que el estudio de casos, el estudio de ese grupo en el cual iba a aplicarles esta medida, parecía como ya hace rato haberse identificado. Y usted me corregirá, pero cuando el BAC y otras entidades lanzaron algunos mecanismos para aparentemente ayudarle a las personas a afrontar las primeras situaciones que se vivían con el COVID-19, que a uno pues le llegan y le decían que le posponían el pago mínimo, pero sobre el pago mínimo que se puede hacer de la tarjeta de crédito, pero que el saldo que quedaba, pues ese iba aumentándole la tasa de interés. O sea, sí, o sea, que me refiero a que me llama la atención que ya a hoy está identificado el grupo al cual se le puede hacer este traslado, esta desvinculación de casi 80,000 clientes. ¿Qué será? Que esto se venía desde hace meses diseñando cuál era el grupo al cual eventualmente se le podría aplicar esta medida. Yo creo que sí. Lo que pasa cuando uno lee el comunicado del BAC es muy claro en decir que esta es gente que le genera poco negocio al banco porque usan poco la tarjeta y compran montos muy bajos. Entonces, tampoco es que ellos lo que están haciendo es un recorte muy amplio. Yo creo que lo que están es tratando de tirar humo sobre decisiones que tenían que tomar y quieren indilgárselos a un proyecto de ley que nada tiene que ver con una crisis financiera mundial que les está afectando los ingresos sensiblemente. Ahora, porque pensemos un asunto, ¿cuánto más pretenden algunos exprimir o pretendían exprimir los disminuidos ingresos de las personas? Porque una tasa del 39 tampoco es una tasa muy baja. A mí era una tasa que nunca me gustó. Yo quería una tasa por debajo de 30. Y esa fue la más. En la ley usted quería más. Yo quería mucho menos que ese 39.
Y sin embargo, que digan que a una tasa de 39 no se puede prestar y que esto va a ser exclusión y demás, yo digo, la exclusión la habían hecho antes ya ellos, porque ahí tienen 840,000 casos de cobro judicial que tienen los y las entes que prestan con tasas usureras. Los tienen en el Poder Judicial. Esa gente sí está excluida porque ya no es sujeta de crédito en ningún banco para comprarse una casa, etcétera. Ahora, ¿qué dicen que la exclusión genera problemas? No, esto genera bienestar para las personas de los percentiles más bajos, de verdad, porque a partir de ahora casi 80,000 familias van a comenzar el lento proceso de la liberalización o de la liberación de la esclavitud financiera a la que estaban sometidos por años. Ahora, para estas personas, durante un periodo de tiempo van a poder recuperar la capacidad de ahorro. Pues estoy seguro de que pronto las cooperativas de ahorro, los bancos del Estado se podrán y se sumarán muchos otros a darles verdaderamente opciones de crédito a estas personas. Pero hay que sanear las finanzas de las familias. Costa Rica merece que todos vivamos mejor. El bienestar de una familia está, entre otras cosas, en la capacidad que ésta tiene para generar patrimonio familiar. Ello nunca ocurrirá si cada 2 años ven que por los intereses altísimos el capital que adeudan se duplica sucesivamente y sin lograr cancelar las deudas, pues solo pagan el mínimo y eso tienen que utilizarlo nuevamente para poder comer y hacer alguito. Entonces la inclusión financiera se da defendiendo a las familias de estos altísimos intereses, don Danilo. Y en eso es que, y esta ha sido la lucha. Pero vamos a ver cuántos países en el mundo tienen tasas máximas. Prácticamente todos los países de la OCDE. Y las tasas las tienen al nivel del 20, del 22, del 25. Y países como España lo tienen por debajo de esa cifra. ¿Y acaso que son más pobres que nosotros o tienen exclusión financiera, etcétera? No, estos son cuentos que han tenido para esclavizar a las familias costarricenses. Señor diputado, don Welmer Ramos, uno de los mayores impulsores de la ley contra la usura, que finalmente se aprobó se aprobó hace varios días, pero el presidente la firmó y entró en vigencia. ¿Usted estima que esto pueda pasar con otras entidades financieras que vayan por la misma línea? ¿Qué podemos esperar en cuanto a ese reacomodo del sector financiero del país? Ahí tiene que darse un reacomodo. Todos los que pretenden tener un negocio que sea meramente de cobrar tasas que son de usura, con lo que ya definimos por la ley, seguro que van a tener un desincentivo en prestar. Pero ahí están los bancos del Estado, insisto, que prestan por debajo de cualquier tasa de la que pusimos como máxima. Están las cooperativas, están las asociaciones solidaristas y demás. Y esto lo que va a generar es que se reacomode, la gente va a ir a esos otros entes. Y usted me dice, ¿y por qué estaban con entes que les cobraban tasas tan altas? Porque ellos eran muy agresivos en la adjudicación de tarjetas. Iban hasta a dejársela al trabajo, a la gente, a la casa, a la gente. Vivían diciéndole a la gente, usted tiene un crédito aprobado, preaprobado, lo único que tiene que hacer es decirnos que sí y comenzar a desembolsarlo. Pero eso lo hacen todos, por así decirlo, don Welmer, no solo la empresa a la que estamos hablando, lo hacen varios, ¿no? No, claro que lo hacen varios, pero les digo que los que entre más cobraban eran más agresivos en prestar. Ahora yo creo que se nivela la cancha. La gente va a tener con esta nueva ley una página en el Banco Central donde van a poder comparar las diferentes opciones de préstamo y ver las tasas por entidad. Y eso les va a permitir un mecanismo de información muy ágil para que la gente tome decisiones mucho más informados. Y también hay otra cosa.
hemos presentado un proyecto para educación financiera, porque este país necesita que las personas sepan administrar lo que se ganan. Aquí nos enseñaron a trabajar, pero no nos dieron suficiente apoyo o educación para poder sacarle el mayor provecho a los recursos que obtenemos fruto del trabajo. Y señor diputado, de la anterior respuesta también entresaco que esta es una oportunidad entonces para otras entidades financieras de aprovechar los clientes que esta entidad dejará al descubierto, por así decirlo, o que va, ellos lo llaman desvincular, pero de alguna forma va a ser pues invitarlos o a cambiar de producto o a irse. Mire, generalmente en este mundo los perdedores buscan echarle la culpa a otro. La culpa no es de ellos. Y ese es un mal que ha padecido la humanidad. Cuando un banco no puede retener clientes a una tasa del 39%, lo que está reflejando es una ineficiencia muy grande de por medio o un abuso de prestarle a gente que no tiene capacidad de pago, y eso sí que hace daño en la población. Y entonces, don Danilo, yo lo que veo es que sí va a haber un reacomodo muy grande en el sector financiero y va a ser en beneficio de los costarricenses, y que hay suficiente oferta para darle los servicios a los que tienen capacidad de pago, porque prestarle dinero a alguien que no tiene capacidad de pago es una irresponsabilidad muy grande, porque muchas veces se le presta dinero a alguien sin capacidad de pago pensando en que hay dos fiadores que van a tener que pagar ese crédito 3 veces, porque se lo van a hacer más grande a costa de costos de cobros judiciales y demás, o que vayan contra los activos de las personas, o en el peor de los casos lo van a manchar por muchísimos años y lo van a sacar de la opción de comprar una casa o de tener un activo, de emprender un negocio. Entonces, yo no veo que haya una ayuda en prestarle a alguien que no tiene capacidad de pago. Lo que hay es una irresponsabilidad de parte del que está prestando la plata. Diputado, de alguna forma, además de los clientes actuales que tienen tarjeta de crédito y la afectación en los colaboradores, que evidentemente lo que más nos duele, la pérdida de empleo en este marco, ¿verdad? Pero Bacredomatic en su mismo comunicado informó que los nuevos topes afectarán también los beneficios para otros tarjetavientes, tales como programas de lealtad, las promociones, los puntos y las facilidades que se ofrecen según el tipo de tarjeta y el perfil de cada cliente. De alguna forma, ahí podemos inferir que va a haber, que también a los que conservan las tarjetas y que no están dentro de los desvinculados, van a sufrir con volverle a cargar la culpa a la ley recientemente aprobada. Claro, vamos a ver, pero también todos esos beneficios en la realidad no existen. Si uno se va a ver cuánta gente usa los puntos que supuestamente o las millas que supuestamente le dan, es un porcentaje muy bajo y los bancos saben que esos son, es más, se pierden si usted no los reclama y la gente no sabe cuándo tiene. Expiran al mes o a alguna fecha, sí. Y mire, y nadie se hace rico porque le den un paraguas con una marca comercial o porque le den un bolso, etcétera. Es más, yo no los recibo porque no le hago propaganda a nadie. Pero este tipo de beneficios, por Dios, esos son, si hay que pagarlos con tasas de usura que esclavizan a la gente, pues no deberían de existir, porque más bien le hacemos un beneficio a las personas. Eso están asustando con el cuero básico. Sí. Diputado, dos consultas más, y usted que es economista y estudioso, y por supuesto esta ley que tuvo su gran proceso de dificultades, fue a la sala cuarta, en fin, una serie de etapas. ¿Qué hay de cierto, y para todos comprender y conocer, de que inclusive hay entidades financieras, no digo que Credomatic lo haga, pero que de alguna forma le habilitan exceso de crédito potencial en la tarjeta, porque eso afecta si usted quisiera pedir otra tarjeta a otro banco? Porque claro, si al señor Danilo Chávez le dicen que le dan $10,000 de crédito, $15,000, hoy que no tiene empleo formal, porque estamos en este emprendimiento, en la reacción, no tiene capacidad de pago. Evidentemente, si me lo prestan, con eso me están impidiendo ir a otro banco a pedir porque saben que más bien debo $15,000 a otra entidad financiera. ¿Es cierto que en ocasiones actúan así?
De hecho, sí, porque lo que van a ver es cuál es su capacidad de pago y eso le va a restar. Ahora que todos los créditos se informan a una central de información crediticia, entonces usted va a aparecer con mucho menos capacidad de pago eh, por esa operación. Eh, Aparezco sin empleo y debiéndole pero le $15,000 a un cuento banco. otro problema. Si usted está debiendo en una tarjeta y lo reportan deudor y él tiene un crédito de vivienda en un banco que lo tiene al día, el banco que le prestó a usted para la vivienda y que usted le está pagando al día, tiene que hacer ahora, va a ser castigado porque usted se atrasó en la tarjeta. Y entonces lo hacen al banco que le prestó para vivienda, tiene que hacer, le cobran un poco más, le exigen tener previsiones mucho mayores por el crédito de Danilo por estar fallando allá en otra entidad. Eso se llama eh, cuando las morosidades en un banco afectan las tarjetas en otro y contaminan el crédito y las carteras de otros bancos que sí han prestado a tasas bajas y sí han prestado para actividades productivas o vivienda o que mejoran la vida de las personas. Y entonces estas contaminaciones cruzadas son muy nefastas. Este tipo de efectos, don Welmer, como el que estamos, repito, desarrollando en esta conversación con usted, y lo digo efectos porque está claramente en el comunicado de Bacredomatic, anuncia efectos de entrada en vigencia y nuevos topes a las tasas de interés. Las entidades financieras habían advertido claramente que estos podían ser los efectos que podría traer, es decir, no nos debe sorprender lo que ha ocurrido. No, no digamos las entidades financieras. Del lado de aprobar la tasa de usura estuvo el Banco Popular, estuvieron las cooperativas de ahorro y crédito, estuvieron las solidaristas, todos esos que en cierta manera estuvieron haciendo de hospitales de la gente que salía morosa y que estaba en problemas y que tenían que irlos a salvar y que no cobran usura. Todos esos estuvieron a favor de esto. Quienes no estuvieron a favor de la tasa de usura fueron los que estaban dentro de la ABC, ¿verdad? Y entonces, eso es así. ¿Por qué uno sí, por qué otro no? ¿Verdad? Porque desde luego en la ABC hay una serie de entidades que se han acostumbrado a prestar a tasas abusivamente altas. Y entonces en todo el mundo existen límites porque para que la gente por ignorancia o por necesidad eh, no sea pasada a un estatus de esclavo financiero. Y un esclavo financiero, porque así lo define la Convención Americana de los Derechos Humanos, es aquella persona que por las tasas de interés tan altas nunca puede salir de sus deudas y pasa su vida trabajando para entregarle el fruto de ese trabajo a alguien que lo tiene sobreendeudado. Estamos conversando en la reacción con el señor diputado don Welmer Ramos. Dos elementos para concluir y me disculpa porque debí haber empezado por allí, don Welmer, y me imagino que usted está de acuerdo que hoy el país está lamentando la víctima número 18 en el marco de la pandemia muy lamentable que está afectando a nuestro país. Indicarle, ya para concluir y agradecerle, señor diputado, esta conversación, ¿qué hacemos, don Welmer, con los 373 colaboradores? Es decir, no se puede perder de vista que si bien hay legislación muy importante que se ha luchado y esto puede tener efectos a largo plazo positivos, ¿qué hacemos con ese grupo de personas que se suman a las miles de personas, como decía don José María Figueres, que se suman al desempleo? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que estas personas, pues evidentemente, sufren, igual que miles de personas que van a buscar el bono proteger y otras alternativas de ayuda? ¿Qué le decimos, señor diputado, a ellos? Bueno, es lamentable la pérdida de empleo de estas personas y de los otros miles que lo han perdido consecuencia de esta pandemia. Yo creo que estas personas van a ser absorbidas en buena cantidad
por los otros entes financieros que ahora sí van a acoger a aquellos que queden o que hayan sido sacados de las cuentas del BAC. Ninguno de ellos, de esos que perdieron el empleo, es consecuencia de la ley de usura. Ninguno. Todas esas sucursales que está cerrando el BAC ofrecen muchísimos otros productos más allá que tarjetas. Esto se debe a una contracción seriosísima de la actividad económica en Costa Rica y en el mundo, que está afectando a todas las empresas y los bancos no escapan. Y yo lo que les digo a esta gente es que debemos reinventarlos como lo está haciendo usted, don Danilo. Usted no es desempleado ahorita, que nos dijo que usted no tenía empleo ahora y que es un emprendedor, consecuencia de que pasó una ley de usura. Usted es consecuencia de la situación de calamidad mundial que estamos viviendo. Y entonces hay que reinventarse, hay que acercarse. Muchos de ellos son gente experta en finanzas, en tantas cosas. Aquí hay que hacer un esfuerzo de educación financiera y ayudar a la gente. Figúrese solo el hecho de que hay 840,000 casos de cobro judicial ahí en los tribunales y apenas el 8% de esas personas presentan defensa alguna sobre los montos que le cobran, que generalmente son abusivamente altos. Ahí hay una gran cantidad de opciones de asesoría financiera y demás que ellos pueden dar. Aquí hay que reinventarse, aquí hay que buscar empleo rápidamente. Todos están altamente calificados, estoy seguro. Y de veras que esto es la preocupación de todos. Por eso nosotros estamos presentando también algunas opciones para reactivar la economía al interno. Diputado, un detalle a propósito de la ley esta de promoción de la competencia. Los efectos de esa ley empiezan con los nuevos contratos que haya en tarjetas de crédito y demás. Es decir, le consulto, las personas ahora que el BAC las vaya a localizar para plantearle nuevas alternativas de continuar con la entidad financiera, pueden alegar o pueden invocar elementos ya de la nueva ley para tener mejores defensas en lo que firmen y los contratos que suscriban. No, la ley, para mí la ley abarca todo. Inclusive lo retroactivo. Los contratos antiguos y los nuevos. Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Yo no soy abogado, pero veamos lo que sabemos nosotros de derecho, que hemos llevado cursos. Hay un asunto que se llama derecho privado, contractual, que son los contratos que suscribimos usted y yo. Esos contratos son los contratos que tienen firmados los bancos con los clientes. Y después está el derecho público, que está por encima del derecho privado. Y esta ley lo que viene a establecer es el monto máximo que se puede cobrar de intereses y entra a regir para todos a partir del momento en que entró a regir. No es que para unos sí y otros no. Vamos a ver, usted es importador de cualquier cosa. Supongamos que usted importa maíz y que paga el 10% sobre el precio del maíz que importa. Y si el día de mañana pasa una ley que dice ahora el nuevo impuesto es el 20%, usted no puede alegar que tiene derechos adquiridos y pagar el 10%. No, tiene que pagar el nuevo. Hay una ley que es derecho público que establece. Yo creo que aquí el que esté creyendo que los contratos viejos se quedan igual, yo creo que está equivocado. Es más, es una duda que yo tenía y me la han aclarado algunos abogados y me dicen, no, aquí estamos regulando un delito penal que se llama usura. Esto es derecho público. Esto es más, es del nivel de la Constitución Política donde está establecido la usura, porque es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces, la tasa va a regir para todos. Diputado, muchas gracias. Su reflexión final, luego de agradecerle esta conversación, repetimos, se trata de la noticia económica del día, indiscutiblemente, no solo por los clientes de BAC Credomate, sino por todo lo que nos permite comprender alrededor de esta ley de la usura y que en su criterio, pues es una excusa para las medidas que ha anunciado la entidad financiera. Pero su reflexión final y agradeciéndole esta conversación con la reacción. Don Danilo, estamos viviendo una pandemia, una calamidad a nivel mundial. En Costa Rica se han dado más de 500,000 ayudas.
Esto nos está afectando a todos, a bancos, a empresas, a todos. Aquí la solidaridad entre los costarricenses es lo que tiene que imperar. Tenemos que ser un país con destino común, solidario, fraterno. Y aquí los que están ganando en medio de la pandemia, que sepan que tienen que aportar de manera extraordinaria para ayudar a los miles y miles que están pasando calamidad. Y entonces yo creo que además de cuidarnos y obedecer todas las disposiciones sanitarias para evitar que esta pandemia crezca, nosotros también debemos estar claros en que como país solidario tenemos que ir adelante, porque he oído a muchos y muchos que dicen, si a mí me exigen en medio de esta pandemia que estoy ganando, tributar un poquito más o aportar un poquito más, es una injusticia, porque entonces me quitan la posibilidad de reactivar la economía. No, eso no es tan cierto. En medio de una pandemia lo que interesa es que nadie padezca hambre, de que el país se muestre solidario y que tengamos los recursos también para pelear contra este problema de salud que está enfrentando el mundo. Y entonces, solidaridad, esfuerzo de todos los costarricenses, reinventarnos y volver a ver para adentro, porque yo creo que nos podemos reactivar siendo más nacionalistas, comprando mucho más producto nacional, persiguiendo, haciendo mucho más actividades que tengan que ver con que en lugar de comprar, hagamos cosas en los hogares, que reformulemos las finanzas desde las familias y que seamos, en términos generales, de lo que ya dije, más solidarios. Y lavarnos las manos. Así es. Como él dice el señor ministro Daniel Salas. Don Güelme, muchísimas gracias. Aprovechando nada más la ocasión para invitar a los seguidores de la reacción. Mañana a las 10 de la mañana va a estar con nosotros doña Marcela Guerrero, quien es la presidenta ejecutiva del IFAN, porque en este tema, Güelme, usted estará de acuerdo que los municipios tienen mucho que ver. Son de las primeras líneas de contención de esta pandemia que nos está golpeando y cada día, valga decir, nos preocupa un poco más la cantidad de contagios. Buenas noches, señor diputado. Buenas noches. Buenas noches, seguidores de la reacción. Mañana a 10 de la mañana y, por supuesto, a seguir nuestras publicaciones aquí en la reacción. Danilo Chávez, buenas noches.